La puerta del museo llevaba 8 meses atascada, hasta que un carpintero mendigo pasó por allí y... El sol de julio golpeaba implacable sobre el paseo de la Reforma en Ciudad de México, cuando Arturo Salazar se detuvo frente a la fuente de la Diana Cazadora para beber agua. A sus 42 años, las manos curtidas y las arrugas prematuras alrededor de sus ojos contaban la historia de 22 años trabajando la madera bajo todas las condiciones imaginables. Su ropa estaba limpia pero remendada con cuidado, sus botas de trabajo mostraban kilómetros de caminata y su vieja mochila de lona contenía lo único que le quedaba en el mundo: un juego básico de herramientas de carpintero que había pertenecido a su abuelo. Hacía 4 meses que la carpintería El Encino Real había cerrado definitivamente, víctima de una combinación fatal de deudas acumuladas, competencia desleal y la preferencia creciente de los clientes por muebles baratos de importación. Arturo, que había sido el maestro carpintero principal durante 12 años, se encontró de repente en la calle, sin ahorros, porque todo lo que ganaba lo había invertido en cuidar a su madre enferma hasta su muerte 2 años atrás. Desde entonces había sobrevivido haciendo trabajos ocasionales: reparar una silla aquí, arreglar una puerta allá, cualquier cosa que le permitiera comer y pagar la renta de un cuarto compartido en la colonia Guerrero. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Arturo caminaba por Reforma ese martes por la mañana, porque había escuchado que un hotel de lujo cerca de Chapultepec necesitaba reparar algunos muebles de sus habitaciones. No era mucho, pero al menos le daría para comer durante una semana. Mientras avanzaba por la avenida, observando los edificios imponentes y la gente bien vestida que entraba y salía de oficinas corporativas, no pudo evitar sentir el contraste brutal entre su situación y el mundo próspero que lo rodeaba. Pero nunca se sintió inferior por eso. Su abuelo Tomás Salazar, que en paz descanse, le había enseñado desde niño que la dignidad de un hombre no reside en lo que posee, sino en la calidad de su trabajo y la rectitud de su corazón. «Arturito», le decía don Tomás mientras le mostraba cómo ajustar una bisagra con precisión milimétrica. «Un carpintero que sabe su oficio puede caminar entre reyes con la cabeza en alto, porque sus manos crean belleza y utilidad, y eso vale más que cualquier fortuna mal habida». Justo cuando pasaba frente al Museo Nacional de Arte, escuchó una conversación acalorada en la entrada principal. Un grupo de personas rodeaba la enorme puerta de caoba de la entrada lateral del museo, discutiendo con evidente frustración. «¡Esto es inaceptable! ¡Llevamos 8 meses batallando con esta maldita puerta!». La voz provenía de un hombre de unos 60 años, elegantemente vestido con traje de lino blanco y corbata de seda. Su rostro mostraba la exasperación de alguien que había agotado todas las opciones razonables. A su lado estaba una mujer de aproximadamente 50 años, vestida con un conjunto ejecutivo color azul marino que gritaba profesionalismo y autoridad, observando la puerta con una mezcla de frustración y curiosidad analítica. Arturo se detuvo instintivamente, su ojo de carpintero evaluando la situación desde la distancia. La puerta en cuestión era una verdadera obra de arte, caoba maciza tallada a mano con motivos prehispánicos, probablemente de finales del siglo XIX o principios del XX. Incluso desde donde estaba podía ver que el problema era complejo. La puerta claramente no cerraba correctamente. Había un espacio irregular entre la puerta y el marco, y por la manera como colgaba, era evidente que algo estaba fallando en el sistema de bisagras o en la estructura del marco mismo.
El hombre del traje blanco, que después se presentaría como Roberto Mendoza, director del museo, estaba explicándole a la mujer junto a él. Cristina, hemos tenido 5 carpinteros diferentes, 2 empresas especializadas en restauración y hasta un ingeniero estructural. Todos dicen que hay que cambiar la puerta completa, pero sabes perfectamente que esa puerta es parte del patrimonio histórico del edificio. No podemos simplemente reemplazarla. La mujer, Cristina Fuentes, quien después revelaría ser algo mucho más importante que una simple consultora, negó con la cabeza. Roberto, entiendo la frustración, pero tiene que haber una solución. Esa puerta se ha mantenido funcional durante más de 100 años. El problema tiene que ser algo que se pueda corregir. Arturo se acercó respetuosamente, quitándose su gorra de béisbol desgastada en señal de respeto. Disculpen que me entrometa, señores, pero escuché que tienen problemas con la puerta. Soy carpintero de oficio, llevo 22 años trabajando la madera. Si me permiten echarle un vistazo, tal vez pueda ayudarles. Roberto lo miró con una mezcla de escepticismo y desesperación. La apariencia de Arturo claramente no inspiraba confianza. Ropa remendada, aspecto de haber dormido poco y una mochila que había visto mejores días. Pero después de 8 meses sin solución, hasta un carpintero ambulante merecía consideración. Cristina, sin embargo, observó a Arturo con más atención. Había algo en la manera como sus ojos evaluaban la puerta, incluso desde la distancia, que sugería competencia real. ¿De verdad cree que puede diagnosticar el problema?, preguntó con curiosidad genuina. Señora, no puedo prometerle que pueda arreglarlo sin verlo de cerca, pero puedo prometerle un diagnóstico honesto. Si está más allá de mi capacidad, se lo diré directamente. La honestidad directa de Arturo impresionó a ambos. Roberto hizo un gesto de resignación. Está bien, adelante. No tenemos nada que perder. Arturo se acercó a la puerta con el respeto reverencial que siempre mostraba ante piezas de carpintería excepcionales. Esta puerta no era simplemente funcional, era una obra de arte. Las tallas representaban escenas de la vida prehispánica, ejecutadas con una maestría que revelaba años de trabajo artesanal. La caoba había sido seleccionada perfectamente, con vetas que fluían como ríos en la superficie pulida. Pasó sus manos por el marco, sintiendo cada irregularidad, cada cambio de textura. Revisó las bisagras, que eran piezas de herrería artesanal, probablemente hechas a mano en el mismo período que la puerta. Observó cómo estaba asentada la puerta en relación con el marco, probó el movimiento varias veces y se arrodilló para examinar la base. Durante 15 minutos, Arturo realizó un examen meticuloso mientras Roberto y Cristina observaban en silencio. Finalmente se incorporó, limpiándose las manos en su pantalón. Ya encontré el problema, los problemas, porque son varios trabajando juntos. Roberto se cruzó de brazos. 5 expertos nos han dado 5 diagnósticos diferentes. ¿Qué encontró usted que ellos no vieron? Señor Mendoza, comenzó Arturo, sorprendiendo a Roberto al usar su nombre que había escuchado en la conversación. Esta puerta tiene 3 problemas principales y 2 secundarios. El primero es que el edificio se ha asentado con los años, cosa normal en construcciones antiguas en Ciudad de México, especialmente en esta zona donde el subsuelo es inestable. Ese asentamiento ha movido el marco de la puerta exactamente 3 centímetros hacia la derecha y 1 hacia abajo. Mire aquí, señaló hacia la esquina superior izquierda del marco. Puede ver la línea de polvo acumulado que marca dónde estaba originalmente el marco. Cristina se acercó para ver mejor y efectivamente había una delgada línea de diferencia en la pared. El segundo problema, continuó Arturo, son las bisagras. No están dañadas, eso lo revisaron bien los anteriores carpinteros, pero están instaladas para una puerta que cuelga en un marco recto.
Con el marco movido, las bisagras están trabajando en un ángulo para el cual no fueron diseñadas. Vea cómo la puerta no cuelga vertical, está inclinada casi medio grado. El tercer problema es el más sutil. La madera misma se ha expandido con los años de humedad acumulada. Ciudad de México ahora tiene mucha más humedad ambiental que cuando esta puerta fue instalada hace más de 100 años. La caoba ha absorbido esa humedad y se ha expandido aproximadamente medio centímetro en total, pero de manera desigual. La parte inferior ha crecido más que la superior, porque ahí se acumula más humedad del piso. Roberto estaba genuinamente impresionado. Eso explica por qué ninguna solución parcial ha funcionado. Pero, si todo eso es cierto, ¿cómo se arregla sin destruir la puerta original? Arturo sonrió por primera vez. Esa es la parte que requiere maestría, señor. No se puede simplemente forzar la puerta a un marco torcido, ni se puede mover el marco sin afectar la estructura del edificio. Y definitivamente no se puede quitar humedad de una madera que lleva décadas absorbiéndola sin arruinarla. Entonces, ¿cuál es la solución?, preguntó Cristina cada vez más intrigada. Hay que trabajar con las realidades actuales, no contra ellas. Primero, se ajustan las bisagras para compensar el ángulo del marco. Eso requiere reposicionar cada bisagra exactamente, usando calzas personalizadas que compensen el desplazamiento. Segundo, se cepilla la madera en puntos muy específicos donde la expansión está causando fricción, pero solo micras, manteniendo la integridad de las tallas. Tercero, se ajusta el marco interior usando insertos de madera que corrijan el ángulo sin tocar el marco original que está empotrado en la pared. Y cuarto, se aplica un tratamiento de aceite mineral específico que estabilice la madera en su estado actual de humedad. El nivel de detalle y comprensión del problema dejó a ambos observadores impresionados. ¿Cuánto tiempo tomaría ese trabajo?, preguntó Roberto. Arturo hizo un cálculo mental cuidadoso. Si trabajo solo, con las herramientas adecuadas y sin interrupciones, 5 días completos, 3 días para preparar todas las calzas y ajustes, 1 día para la instalación y ajuste fino, 1 día final para el acabado y tratamiento. ¿Y cuánto cobraría? Arturo dudó. Necesitaba el dinero desesperadamente, pero también sabía que su propuesta sonaba ambiciosa. 3,000 pesos, señor. Es trabajo artesanal delicado, pero si no queda perfecto, no me tiene que pagar nada hasta que esté satisfecho. La diferencia entre lo que otras empresas habían cotizado y lo que Arturo pedía era absurda. El último presupuesto había sido de 80,000 pesos para reemplazar la puerta completa con una réplica. Cristina y Roberto intercambiaron miradas significativas. ¿Tiene herramientas para hacer ese trabajo?, preguntó Cristina. Arturo bajó la vista, avergonzado. Tengo herramientas básicas, señora, las que perteneció a mi abuelo. Para el trabajo fino voy a necesitar acceso a un taller con cepillos de precisión, una sierra de mesa bien calibrada y algunas herramientas especializadas para las bisagras. Tenemos un taller de mantenimiento en el sótano del museo con herramientas básicas, dijo Roberto. ¿Sería suficiente? Arturo pensó un momento. Depende de qué tan básico sea básico, pero probablemente puedo trabajar con lo que tengan. Los carpinteros de antes hacían maravillas con menos. Cristina intervino entonces. Arturo, ¿verdad? Le voy a hacer una contrapropuesta. Le damos acceso al taller, todas las herramientas que necesite, y si logra arreglar la puerta como describe, le pagamos 6,000 pesos, no 3,000. Pero necesitamos que empiece mañana mismo. Arturo no podía creer su suerte. 6,000 pesos era más dinero del que había visto junto en los últimos 3 meses. Señora, acepto, pero con una condición. Si después de 2 días ven que no estoy avanzando como dije, me pueden correr sin pagarme nada.
No quiero que pierdan tiempo y dinero si resulta que me equivoqué en mi diagnóstico. Esta honestidad absoluta terminó de convencer a Cristina de que había encontrado algo especial. Lo que Arturo no sabía era que Cristina Fuentes no era simplemente una consultora del museo. Era la dueña y directora general de Maderas Finas Fuentes, una de las 3 empresas más importantes de México, especializadas en maderas nobles, restauración de muebles antiguos y fabricación de mobiliario de lujo para hoteles, restaurantes y residencias de alto nivel. La empresa tenía instalaciones en Ciudad de México, Guadalajara y Mérida, empleaba a más de 200 carpinteros y ebanistas y facturaba más de 300 millones de pesos anuales. Cristina había heredado el negocio de su padre 10 años atrás, pero ella misma había trabajado en la empresa desde los 18 años, empezando desde abajo y aprendiendo cada aspecto del negocio de la madera. Sabía reconocer a un verdadero maestro carpintero cuando lo veía, y acababa de ver uno. Esa misma tarde, después de que Arturo se había retirado con una llave del museo y las instrucciones para presentarse al día siguiente a las 6 de la mañana, Cristina llamó a su asistente personal. «Patricia, necesito que investigues discretamente a un carpintero llamado Arturo Salazar. Probablemente vive en zona centro, trabaja independiente o trabajaba en alguna carpintería que cerró recientemente. Quiero saber todo. Experiencia laboral, referencias, antecedentes, situación actual, todo». Cristina había aprendido durante sus 30 años en el negocio que el verdadero talento era el recurso más escaso en cualquier industria, especialmente en la carpintería tradicional, donde las habilidades artesanales estaban desapareciendo, y tenía el presentimiento de que acababa de encontrar un diamante en bruto. La investigación de Patricia reveló una historia que era simultáneamente inspiradora y trágica. Arturo Salazar tenía un historial laboral impecable. Había trabajado en la carpintería El Encino Real durante 12 años, donde era reconocido como el mejor carpintero del taller, especializado en trabajos de restauración y piezas de alta dificultad técnica. Antes de eso, había estado 5 años en 1900. Maderas y Tradiciones García, también con excelentes referencias. Sus empleadores anteriores lo describían consistentemente como obsesionado con la perfección, incapaz de entregar trabajo mediocre, honesto hasta la médula y el tipo de carpintero que hace las cosas como se hacían antes. No tenía antecedentes penales, no bebía, no fumaba, y varios vecinos de la colonia Guerrero confirmaron que era un hombre trabajador y respetable que había cuidado a su madre enferma hasta el final. La situación actual de Arturo era producto de una perfecta tormenta de mala suerte. La enfermedad prolongada de su madre había consumido todos sus ahorros. Luego, la carpintería donde trabajaba cerró por quiebra, y no había podido encontrar empleo estable porque la mayoría de las carpinterías grandes preferían contratar gente joven, sin experiencia, que trabajara por salarios menores. A sus 42 años era considerado demasiado viejo para algunos trabajos y demasiado calificado para otros. Al día siguiente, Arturo llegó al museo a las 5:30 de la mañana, media hora antes de lo acordado. Llevaba la misma ropa limpia pero remendada y su mochila con las herramientas de su abuelo. El guardia nocturno, avisado de su llegada, lo condujo al taller del sótano. Era un espacio funcional pero básico. Banco de trabajo sólido, algunas herramientas eléctricas antiguas pero funcionales y una colección modesta de herramientas manuales. No era ideal, pero Arturo había trabajado en condiciones mucho peores. Comenzó su trabajo con el ritual que su abuelo le había enseñado. Primero, organizó todas las herramientas que iba a necesitar. Luego limpió su área de trabajo hasta que brilló. Después hizo un plan mental detallado de cada paso que iba a seguir. Y finalmente,
Cuando todo estaba preparado, comenzó. El primer día fue pura medición y planificación. Arturo tomó medidas exactas del marco, de la puerta, de cada bisagra, de cada punto donde la madera rozaba. Hizo diagramas detallados en un cuaderno viejo, calculó ángulos, planificó cada corte y ajuste. No tocó la puerta ni una sola vez con ninguna herramienta. Solo midió, observó y planificó. Roberto pasó por el taller a mediodía para ver el progreso y se sorprendió al encontrar a Arturo simplemente tomando medidas. ¿No ha empezado a trabajar todavía?, preguntó con cierta preocupación. Arturo levantó la vista de su cuaderno. Señor Mendoza, en carpintería fina, la planificación es el 90% del trabajo. Si mido mal o planifico mal, voy a arruinar una puerta de más de 100 años. Prefiero tomar el tiempo necesario para asegurarme de que cada corte, cada ajuste va a ser exactamente correcto. Mañana empiezo el trabajo físico, cuando esté seguro de cada movimiento que voy a hacer. Esta respuesta le gustó a Roberto. Mostraba paciencia, respeto por la pieza histórica y un nivel de profesionalismo que no había visto en ninguno de los expertos anteriores. El segundo día, Arturo comenzó a fabricar las calzas personalizadas que necesitaba. Usando madera de cedro que encontró en el taller, cortó con precisión microscópica docenas de pequeñas piezas en diferentes grosores, desde medio milímetro hasta 5 milímetros. Cada pieza fue cortada, lijada y verificada contra sus mediciones hasta que fue perfecta. El nivel de meticulosidad era extraordinario. Algunas piezas las rehizo 3 o 4 veces hasta que estuvieron exactamente como las necesitaba. Cristina visitó el taller ese día, aparentemente por casualidad. Observó a Arturo trabajar durante casi 1 hora sin interrumpirlo. Lo que vio la impresionó profundamente. No había movimientos desperdiciados. Cada acción tenía un propósito. Cada medición era verificada múltiples veces. Y había algo más. Arturo trabajaba con un amor obvio por su oficio. Sus manos acariciaban la madera como si fuera algo vivo. Sus ojos brillaban con concentración absoluta y de vez en cuando murmuraba para sí mismo, calculando o verificando algún detalle. ¿Cómo va el trabajo?, preguntó finalmente Cristina. Arturo se incorporó, limpiándose el aserrín de las manos. Bien, señora. Mañana empiezo con los ajustes de las bisagras. Estas calzas van a compensar el ángulo del marco. Cada bisagra necesita un ajuste diferente, porque el marco está torcido en 3 direcciones diferentes, no solo en una. Cristina recogió una de las calzas terminadas. Era una pequeña pieza de madera perfectamente lisa, con un grosor uniforme y bordes precisos. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer esta pieza? Unos 15 minutos, señora, pero la hice 6 veces hasta que salió perfecta. ¿Por qué 6 veces? Porque las primeras 5 tenían variaciones de grosor de menos de medio milímetro, pero eso hubiera sido suficiente para crear más problemas de los que resuelve. En trabajo de precisión, casi perfecto no existe. O es perfecto, o hay que hacerlo de nuevo. Cristina sonrió. Esta era exactamente la mentalidad que buscaba en sus carpinteros, pero que raramente encontraba. Arturo, ¿le puedo hacer una pregunta personal? Claro, señora. ¿Por qué no tiene su propio taller? Con su nivel de habilidad y dedicación, podría estar cobrando mucho más dinero. Arturo suspiró, dejando la pieza que tenía en las manos. El dinero, señora. Abrir un taller requiere capital, herramientas industriales de calidad, un local adecuado, materia prima, seguros, permisos. Todo eso cuesta cientos de miles de pesos que no tengo. Además, durante los últimos años estuve cuidando a mi mamá, que estaba enferma, y eso consumió todo lo que había ahorrado. Luego la carpintería donde trabajaba cerró, y bueno, aquí estoy.
¿Y si tuviera oportunidad de trabajar para una empresa grande, con todas las herramientas que necesita, buenos salarios y proyectos interesantes? Arturo la miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. Sería mi sueño, señora, pero las empresas grandes no contratan gente como yo. Quieren carpinteros jóvenes con certificaciones técnicas, títulos que yo no tengo. Yo aprendí el oficio de manera tradicional, de mi abuelo y de maestros en las carpinterías donde trabajé. Mis manos saben hacer el trabajo, pero mis papeles no dicen nada impresionante. Cristina asintió comprensivamente, sin revelar nada. A veces las empresas más inteligentes saben que la verdadera habilidad no siempre viene con certificados. Arturo volvió a su trabajo, sin saber que acababa de tener una entrevista informal para algo mucho más grande que arreglar una puerta de museo. El tercer día fue el más crucial. Arturo desmontó cuidadosamente las bisagras originales de la puerta, etiquetando cada tornillo y cada componente. Las bisagras eran obras de arte en sí mismas, herrería mexicana del siglo XIX, forjadas a mano con diseños de flor de lis. Cada bisagra pesaba varios kilos y estaba perfectamente balanceada. Con paciencia infinita, instaló sus calzas personalizadas en los puntos exactos que había planificado, ajustando el ángulo de cada bisagra fracción por fracción, hasta que la puerta colgó perfectamente vertical, a pesar del marco torcido. El proceso tomó todo el día. Cada vez que ajustaba una bisagra, tenía que probar cómo afectaba la alineación general de la puerta, hacer microajustes, probar de nuevo. Era un proceso iterativo que requería paciencia extraordinaria y ojo excelente. A media tarde, varios empleados del museo se habían reunido para observar, fascinados por el nivel de precisión del trabajo. «Nunca había visto a nadie trabajar así», comentó uno de los conservadores del museo. «Es como ver a un cirujano operando». Al final del día, la puerta colgaba perfectamente vertical. Todavía no cerraba correctamente, porque faltaba el trabajo de ajuste de la madera misma, pero ya no estaba torcida. Roberto vino a inspeccionar el progreso y quedó impresionado. «Está funcionando. Realmente está funcionando». Arturo, cubierto de polvo y sudor, pero satisfecho, sonrió cansado. «Vamos por buen camino, señor Mendoza. Mañana el trabajo fino con la madera». El cuarto día fue donde la verdadera maestría de Arturo brilló. Con un cepillo de mano antiguo que había encontrado en el taller y que pasó la primera hora afilando hasta que cortaba papel, comenzó el delicado trabajo de ajustar la madera expandida. No era cuestión de simplemente cepillar donde rozaba. Había que entender las vetas de la madera, trabajar con ellas, no contra ellas, remover material de manera uniforme para no crear puntos débiles y, sobre todo, hacerlo sin dañar ni una sola de las tallas ornamentales que decoraban la puerta. Arturo trabajó con concentración zen. Cada pasada del cepillo removía virutas tan delgadas que eran casi transparentes. Después de cada serie de pasadas, probaba el ajuste de la puerta, marcaba los puntos que todavía necesitaban trabajo y volvía al cepillo. Era un proceso hipnótico de observar. El carpintero completamente absorto en su trabajo, el sonido rítmico del cepillo contra la madera, las virutas perfectas cayendo como nieve al suelo. Para el final del día, la puerta cerraba perfectamente. El espacio entre puerta y marco era uniforme en toda la circunferencia. No había fricción en ningún punto, y el movimiento era suave y silencioso. Solo faltaba el tratamiento final de aceite. El quinto día, Arturo aplicó un tratamiento especial de aceite mineral mezclado con cera de abeja que había preparado él mismo. No era un producto comercial, sino una fórmula tradicional que su abuelo le había enseñado. «La madera es como la piel, mijo»,
le había dicho don Tomás. Necesita alimentarse para mantenerse saludable. El tratamiento no solo nutriría la madera, sino que ayudaría a estabilizarla en su nivel actual de humedad, previniendo futuros problemas de expansión. Cuando Arturo terminó, la puerta no solo funcionaba perfectamente, se veía mejor que en décadas. La caoba brillaba con un lustre profundo. Las tallas parecían haber cobrado vida nueva y el mecanismo funcionaba con la suavidad de una puerta nueva, pero con la solidez y carácter de una pieza histórica. Roberto y Cristina vinieron juntos para la inspección final. Roberto probó la puerta una y otra vez, abriéndola, cerrándola, poniéndole peso. Funcionaba impecablemente. «Es increíble», dijo finalmente. «En 8 meses, 5 expertos no pudieron hacer lo que usted hizo en 5 días». Cristina observaba en silencio, confirmando lo que ya sabía. «Arturo, ¿puede esperar en el taller un momento? El señor Mendoza y yo necesitamos discutir algo». Cuando Arturo se retiró, Cristina se volvió hacia Roberto. «Quiero ofrecerle trabajo». Roberto sonrió. «Lo suponía. ¿En tu empresa?» «Sí, pero quiero hacerlo correctamente. Necesito que vea lo que realmente somos capaces de hacer, que entienda la escala de oportunidad que le estoy ofreciendo». Media hora después, Cristina encontró a Arturo limpiando meticulosamente las herramientas que había usado y organizando el taller. Incluso esto lo hacía con cuidado y respeto. «Arturo, ¿puede venir a mi oficina mañana? Quiero hablar con usted sobre algo importante». Arturo asintió, intrigado, pero sin grandes esperanzas. Probablemente era alguna otra reparación que necesitaba. Cristina le pagó los 6.000 pesos acordados, pero añadió otros 4.000. Los 4.000 extras son porque terminó un día antes de lo estimado y porque el trabajo superó todas las expectativas. Arturo quiso rechazar el dinero extra, pero Cristina insistió. «No es caridad, Arturo, es reconocimiento de excelencia. Hay una diferencia». Esa noche, Arturo regresó a su cuarto compartido en la colonia Guerrero sintiendo algo que no había sentido en meses: esperanza. 10.000 pesos le darían respiro por casi 2 meses. Pero más que el dinero, el proyecto del museo le había recordado por qué amaba su oficio. Había trabajado en una pieza hermosa, había resuelto un problema complejo y el resultado había sido perfecto. Eso valía más que cualquier cantidad de dinero. Al día siguiente, Arturo se presentó en la dirección que Cristina le había dado. Era un edificio corporativo de 10 pisos en Polanco. Cuando vio el letrero en el vestíbulo, «Maderas Finas Fuentes, Corporativo», comenzó a entender que algo más estaba pasando. La recepcionista, evidentemente esperándolo, lo dirigió al 9º piso, donde otra asistente lo llevó a una oficina impresionante con vista panorámica de la ciudad. Cristina estaba sentada detrás de un escritorio de nogal macizo que probablemente costaba más que todo lo que Arturo había ganado en el último año. Vestía un traje ejecutivo que proyectaba autoridad absoluta. Cuando Arturo entró, le tomó unos segundos procesar la escena. «Señora Cristina, usted es dueña y directora general de esta empresa, sí. Siéntese, por favor. Tenemos mucho de qué hablar». Arturo se sentó, sintiendo que el mundo se movía bajo sus pies. La mujer que había conocido en el museo no era una simple consultora. Era la dueña de una de las empresas de maderas más importantes del país. «Usted no me dijo», comenzó. «No le mentí, Arturo. Simplemente no le di información que no era relevante para el trabajo en el museo, pero ahora es muy relevante porque quiero ofrecerle algo». Cristina se levantó de su escritorio y se acercó a la ventana. «Llevo 30 años en este negocio. Empecé trabajando en el taller de mi padre cuando tenía 18 años. Aprendí cada aspecto del trabajo de la madera. He visto miles de carpinteros, he contratado cientos, he despedido a muchos, y cada tanto, muy raramente, encuentro a alguien excepcional.
Alguien que no solo tiene habilidad técnica extraordinaria, sino algo más importante, verdadero amor por el oficio, integridad absoluta y esa obsesión por la perfección que no se puede enseñar. Cuando lo vi trabajar en el museo, supe inmediatamente que era diferente. La manera como diagnosticó el problema, cómo planificó cada paso, cómo trabajó con paciencia y precisión absolutas. Pero más que eso, vi cómo rechazó dinero fácil, ofreciendo un precio justo. Cómo estuvo dispuesto a trabajar sin pago si fallaba, cómo cuidó esa puerta como si fuera suya. Eso no se aprende en ninguna escuela técnica. Eso se lleva en el alma. Arturo escuchaba en silencio, sin saber qué decir. Cristina continuó. Tengo una división en mi empresa dedicada a restauración y carpintería fina. Hacemos trabajos para museos, iglesias históricas, mansiones coloniales, hoteles de lujo. Es trabajo que requiere el más alto nivel de habilidad. El jefe actual de esa división se va a jubilar en 3 meses. Quiero que usted tome su lugar. El silencio en la oficina fue absoluto durante varios segundos. Señora Cristina, yo no sé qué decir. Usted sabe mi situación, sabe que no tengo títulos, certificaciones. Arturo, esta empresa factura más de 300 millones de pesos al año. No puedo darme el lujo de contratar a alguien por lástima o por razones sentimentales. Lo estoy contratando porque necesito al mejor y creo que usted lo es. Sus manos son su certificación. Su trabajo en el museo es su título. El puesto paga 50,000 pesos mensuales para empezar, más bonos por productividad y calidad. Tendrá un equipo de 15 carpinteros especializados bajo su dirección, acceso a las mejores herramientas y maquinaria del país, presupuesto para materiales nobles y proyectos que desafiarán sus habilidades cada día. Lo único que le pido a cambio es que haga lo que ya sabe hacer. Trabajo excepcional con integridad absoluta. 50,000 pesos mensuales era más dinero del que Arturo había soñado ganar jamás. En sus mejores años en El Encino Real ganaba 13,000. Señora, yo nunca he manejado un equipo, nunca he trabajado con presupuestos grandes. Se aprende, Arturo. Lo que importa no se aprende. El ojo para ver qué está mal y cómo corregirlo, el respeto por los materiales nobles, la obsesión por hacer cada trabajo perfecto. Eso no se enseña, eso se trae de fábrica o no se tiene. Cristina regresó a su escritorio y sacó un contrato ya preparado. Aquí están los términos detallados. Tómese el tiempo que necesite para revisarlo. Consulte con quien quiera. Pero espero una respuesta pronto, porque tengo un proyecto importante esperando. La restauración completa del mobiliario del Palacio de Bellas Artes. Es un contrato de 5 millones de pesos que acabo de ganar y necesito al mejor para manejarlo. Arturo tomó el contrato con manos que temblaban ligeramente. Las palabras en el papel se veían borrosas porque sus ojos estaban húmedos. Señora Cristina, esto va a cambiar mi vida completamente. Esa es exactamente la idea, Arturo. Pero quiero que entienda algo muy importante. Yo no le estoy regalando nada. No es caridad ni es favor personal. Es un negocio puro. Necesito a alguien excepcional para ese puesto, y usted lo es. Yo gano tanto como usted con este arreglo, probablemente más. Así que no me debe gratitud eterna, me debe el mejor trabajo que pueda dar, y con eso estamos a mano. Esta claridad, esta honestidad directa, terminó de convencer a Arturo de que la oferta era real y seria. Esa noche, Arturo no durmió. Se sentó en su catre en el cuarto compartido, leyendo el contrato una y otra vez. Era real. No solo el salario impresionante, sino las responsabilidades, el alcance de los proyectos, las oportunidades de crecimiento. Era todo lo que había soñado durante 22 años de trabajo duro.
y estaba sucediendo por haber hecho lo que siempre había hecho, su mejor trabajo posible con total honestidad. Al día siguiente temprano, Arturo se presentó en la oficina de Cristina con el contrato firmado. Acepto, señora Cristina, y le prometo que no se va a arrepentir de esta decisión. No me voy a arrepentir, Arturo, porque confío en mi juicio para reconocer talento. Ahora, vamos a la planta de producción. Quiero que conozca a su equipo y las instalaciones. La planta principal de Maderas Finas Fuentes ocupaba casi 1 hectárea completa en la zona industrial de Azcapotzalco. Cuando Arturo vio las instalaciones, no podía creer la escala. Era un mundo completamente diferente. Decenas de carpinteros trabajando con maquinaria que solo había visto en revistas, almacenes llenos de maderas nobles de todo el mundo y un nivel de organización y tecnología que parecía de otro planeta. Cristina lo llevó directamente a la sección de restauración y carpintería fina, que ocupaba un edificio separado diseñado específicamente para trabajo artesanal de alta precisión. Jorge Ramírez, el actual jefe del departamento que se iba a jubilar, era un hombre de 68 años con 50 años de experiencia en carpintería. Cuando Cristina le presentó a Arturo como su sucesor, Jorge lo evaluó con ojo crítico de veterano. Así que tú eres el que arregló la puerta del Museo Nacional de Arte en 5 días. Sí, señor. Cristina me contó los detalles. Buen diagnóstico, mejor ejecución. Pero eso fue una puerta. Aquí manejamos proyectos completos. Restauraciones de capillas coloniales con 20 piezas diferentes, mobiliarios completos para hoteles con cientos de elementos, recreaciones de muebles históricos que requieren técnicas que ya casi nadie conoce. ¿Estás preparado para eso? Arturo respondió con honestidad. Señor Jorge, no sé si estoy preparado para todo eso todavía. Pero sí sé que puedo aprender, que tengo las habilidades básicas necesarias y que voy a dar mi mejor esfuerzo cada día. Jorge sonrió por primera vez. Buena respuesta. Un fanfarrón me habría dicho que sí estaba listo para todo. Un honesto me dice que va a dar su mejor esfuerzo. Vamos a trabajar bien juntos durante estos 3 meses de transición. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos de la vida de Arturo. Jorge lo llevó por un programa acelerado de aprendizaje que cubría todos los aspectos del trabajo del departamento. Le enseñó cómo evaluar proyectos complejos, cómo coordinar equipos de carpinteros especializados, cómo trabajar con arquitectos y conservadores de museos, cómo manejar presupuestos millonarios y, sobre todo, cómo mantener los más altos estándares de calidad en cada proyecto sin importar las presiones de tiempo o costo. Pero lo más valioso que Jorge compartió fueron décadas de conocimiento acumulado sobre técnicas de carpintería tradicional que estaban desapareciendo. Arturo, le dijo Jorge una tarde mientras trabajaban juntos, restaurando un confesionario del siglo XVII, la tecnología moderna es maravillosa, pero hay técnicas antiguas que producen resultados que ninguna máquina puede igualar. El verdadero maestro carpintero sabe cuándo usar tecnología y cuándo confiar en métodos tradicionales. Jorge le enseñó técnicas de ensamblaje sin clavos, usando solo cola y geometría perfecta, métodos de pulido con cola de pescado y arena volcánica que producían acabados espejo imposibles de lograr con pulidoras eléctricas, y fórmulas tradicionales de tintes y barnices hechos con ingredientes naturales. Arturo absorbía todo como esponja. Su cuaderno de notas creció hasta convertirse en 3 cuadernos llenos de diagramas, fórmulas, técnicas y observaciones. Pero más allá del conocimiento técnico, Jorge le enseñó algo igualmente importante: cómo liderar un equipo de artesanos. Estos no son operarios de fábrica, Arturo. Son artistas que trabajan madera. No puedes simplemente darles órdenes.
Tienes que inspirarlos, guiarlos y, sobre todo, ganarte su respeto con tu propio trabajo. El equipo de restauración tenía 15 carpinteros, cada uno especializado en diferentes aspectos del trabajo. Estaba Fernando Guzmán, experto en tallas ornamentales que podía recrear prácticamente cualquier diseño colonial. Luis Moreno, especialista en marquetería e incrustaciones, que hacía trabajos de precisión microscópica. Ricardo Silva, maestro en acabados y barnices, que conocía docenas de fórmulas tradicionales. Y así, con cada miembro del equipo, todos con décadas de experiencia, y todos inicialmente escépticos de tener un jefe nuevo que venía de la calle. Arturo sabía que tenía que ganarse su respeto, no podía simplemente esperarlo por el título. Su estrategia fue simple: trabajar más duro que cualquiera, nunca pedir a nadie hacer algo que él mismo no pudiera hacer, y sobre todo, demostrar día con día que su nivel técnico justificaba su posición. El primer proyecto grande que Arturo manejó personalmente, bajo la supervisión de Jorge, fue la restauración del mobiliario de la Capilla del Rosario en Puebla. Era un proyecto complejo que incluía bancos, confesionarios, un púlpito barroco espectacular y decoración tallada en las paredes. Todo del siglo XVIII, todo requiriendo el más alto nivel de habilidad. Jorge le dio control total del proyecto, pero lo supervisó de cerca, listo para intervenir si era necesario. Arturo comenzó haciendo lo que mejor sabía: evaluación meticulosa. Pasó una semana completa en Puebla, examinando cada pieza, tomando miles de medidas, fotografiando cada detalle y planificando exactamente cómo se haría cada restauración. Cuando regresó a Ciudad de México, convocó a su equipo y presentó un plan de trabajo detallado que cubría cada aspecto del proyecto. El nivel de detalle impresionó incluso a los más escépticos. «Este tipo sí sabe lo que hace», murmuró Fernando Guzmán a Luis Moreno. Durante 6 meses, el equipo de Arturo trabajó en el proyecto de la Capilla del Rosario. Arturo estableció un estándar de calidad absolutamente inflexible. Cada pieza tenía que ser perfecta antes de considerarse terminada. Si algo no cumplía el estándar, se rehacía sin importar cuánto tiempo tomara. Esta obsesión por la perfección, combinada con el hecho de que Arturo trabajaba personalmente en las tareas más difíciles, gradualmente ganó el respeto completo de su equipo. Cuando el proyecto se terminó, la capilla se veía mejor que en siglos. La arquidiócesis quedó tan impresionada que no solo pagó sin regatear, sino que inmediatamente contrató a la empresa para otros 3 proyectos similares en diferentes iglesias históricas. Cristina visitó la capilla para la inspección final y se quedó sin palabras. «Arturo, esto no es carpintería, esto es arte sacro. Has superado incluso mis expectativas más optimistas». El proyecto de la Capilla del Rosario estableció la reputación de Arturo dentro de la empresa. Ya no era el carpintero de la calle, era el maestro que hizo el milagro del Rosario. Su equipo había pasado de escepticismo a lealtad absoluta. Habían visto su nivel técnico, su ética de trabajo y su capacidad de liderazgo, y reconocían que tenían un líder excepcional. Cuando Jorge Ramírez se jubiló oficialmente 3 meses después, hubo una ceremonia emotiva donde pasó simbólicamente sus herramientas más preciadas a Arturo. «Estas herramientas han estado en mi familia por 4 generaciones», dijo Jorge con voz quebrada. «Las recibí de mi padre cuando me retiré de trabajar con mis manos para administrar. Ahora te las paso a ti, porque sé que las vas a usar bien y las vas a respetar». Arturo aceptó las herramientas con lágrimas en los ojos, consciente del honor que representaban. Durante el siguiente año, Arturo transformó el departamento de restauración en el más solicitado y prestigioso de toda la empresa. Su filosofía era simple:
Cada proyecto, sin importar el tamaño o el presupuesto, se hacía con el mismo nivel de excelencia absoluta. No había trabajos suficientemente buenos. O se hacía perfecto, o se volvía a hacer. Esta reputación comenzó a atraer clientes de todo el país. Museos, iglesias, coleccionistas privados, hoteles de lujo, todos querían que el equipo del maestro Arturo manejara sus proyectos. Las finanzas personales de Arturo cambiaron dramáticamente. Con su salario de 50,000 pesos más bonos regulares por productividad y calidad, por primera vez en su vida tenía estabilidad económica. Se mudó a un departamento cómodo en la colonia Narvarte, amueblado con piezas que él mismo hizo en su tiempo libre. Compró herramientas nuevas de la más alta calidad, pero nunca abandonó las viejas herramientas de su abuelo que guardaba como tesoros. Y comenzó a ahorrar sistemáticamente, no para él, sino para algo que había comenzado a soñar. Pero a pesar de su éxito, Arturo nunca olvidó de dónde venía. Cada sábado por la mañana caminaba por las colonias populares del centro de la ciudad, Guerrero, Doctores, Obrera, buscando carpinteros talentosos que necesitaran oportunidad. No siempre los encontraba, pero cuando lo hacía, sabía exactamente qué hacer. Durante su primer año como jefe de departamento, recomendó personalmente a 7 carpinteros para diferentes posiciones en la empresa y en otras compañías del sector. Todos fueron contratados y todos prosperaron. Un sábado por la mañana, caminando por la colonia Doctores, Arturo vio algo que le partió el corazón. Un carpintero joven, de unos 23 años, sentado en la banqueta frente a una ferretería con su caja de herramientas al lado y un letrero de cartón que decía «Carpintero busca trabajo, cualquier trabajo honesto». El muchacho tenía la mirada de desesperación que Arturo recordaba muy bien de sus propios meses difíciles. Arturo se acercó. «Buenos días, joven. ¿Busca trabajo de carpintero?» El muchacho levantó la vista con esperanza mezclada con desconfianza. «Sí, señor. Sé hacer muebles, reparaciones, lo que sea. Tengo herramientas propias y trabajo duro». «¿Cómo te llamas?» «Miguel Ángel Torres, para servirle, señor». «Miguel, ¿qué tan bueno eres realmente? No me digas lo que crees que quiero oír. Dime la verdad». El muchacho dudó, luego respondió con honestidad. «Señor, soy bueno en lo básico. Puedo hacer una mesa, una silla, reparar cosas sencillas, pero no soy maestro carpintero. Todavía me falta aprender mucho. Mi papá me enseñó lo que sabía antes de morir, pero él tampoco era maestro. Necesito a alguien que me enseñe más, pero nadie quiere invertir tiempo en entrenar». La honestidad de Miguel impresionó a Arturo. «Levántate, vamos a hacer una prueba. Si pasas, te puedo conseguir trabajo de aprendiz en una empresa seria donde vas a aprender de verdaderos maestros. Si no pasas, al menos vas a saber qué necesitas mejorar». Miguel no podía creerlo. «¿De verdad, señor? ¿Me daría esa oportunidad?» «Claro, pero la prueba va a ser difícil. Si pasas, el trabajo es tuyo. Si no, sin problemas, pero vas a tener que seguir buscando». Arturo llevó a Miguel a las instalaciones de Maderas Finas Fuentes. Cuando el muchacho vio el tamaño y la calidad de la planta, sus ojos se abrieron como platos. «¿Usted trabaja aquí, señor?» «Dirijo el departamento de restauración. Ahora déjame ver qué sabes hacer». Arturo le dio a Miguel la misma prueba que Carlos Mendoza le había dado a Rodrigo en otra historia similar. Un gabinete con problemas múltiples que requería diagnóstico preciso y solución técnicamente correcta. Miguel trabajó durante 6 horas, cometiendo varios errores pero mostrando buena actitud, capacidad de aprendizaje y, sobre todo, honestidad cuando no sabía algo. Al final, el trabajo no fue perfecto, pero fue suficientemente bueno para mostrar potencial real. Arturo habló con Cristina esa misma tarde. «Encontré un muchacho que tiene potencial.
No es extraordinario todavía, pero tiene actitud correcta y fundamentos sólidos. Si lo ponemos como aprendiz con Ricardo Silva en acabados, en un año puede ser un carpintero competente. Cristina, que había aprendido a confiar completamente en el juicio de Arturo para evaluar talento, aprobó la contratación inmediatamente. Si tú dices que vale la pena, es suficiente para mí. Miguel Ángel Torres se unió a la empresa como aprendiz con un salario de 8,000 pesos mensuales, más del doble de lo que había ganado en sus trabajos esporádicos anteriores. Pero más que el dinero, tenía oportunidad de aprender de verdaderos maestros en un ambiente donde la excelencia era el estándar. Arturo tomó a Miguel bajo su protección personal, no solo enseñándole técnicas avanzadas, sino también los valores que su propio abuelo le había inculcado: respeto por los materiales, orgullo en el trabajo bien hecho, honestidad absoluta en cada transacción. Un año después, Miguel ya era un carpintero competente, respetado por sus compañeros y reconocido por su dedicación y mejora constante. Un día, mientras trabajaban juntos restaurando una cómoda del siglo XIX, Miguel le dijo a Arturo: «Maestro, no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Usted literalmente me salvó la vida. Estaba a punto de rendirme cuando lo conocí». Arturo sonrió mientras aplicaba barniz con un pincel fino. «No me agradezcas a mí, Miguel. Yo solo hice por ti lo que alguien hizo por mí. Cuando tengas oportunidad, ayuda a alguien más. Así es como funciona esto. El talento y la bondad deben circular, no estancarse». Cristina observaba esta dinámica con profunda satisfacción. No solo había encontrado un carpintero excepcional en Arturo, había encontrado a alguien que entendía que el verdadero liderazgo se mide no solo por lo que uno logra personalmente, sino por cuánta gente ayuda a crecer. La empresa estaba creciendo, los proyectos cada vez eran más prestigiosos y lucrativos, y se estaba creando una cultura de excelencia y solidaridad que atraía a los mejores talentos del sector. 2 años después del día en que Arturo había diagnosticado la puerta atascada del museo, Maderas Finas Fuentes había duplicado su división de restauración. Ya no eran 15 carpinteros, eran 35, organizados en 3 equipos especializados. Arturo había sido promovido a director de restauración y carpintería artesanal, con salario de 90,000 pesos mensuales, más participación en utilidades. Pero más importante que el dinero o el título, había creado un legado. 10 carpinteros que él había rescatado de situaciones difíciles, ahora trabajaban en diferentes empresas del sector, todos prosperando y todos manteniendo los valores de excelencia e integridad que él les había enseñado. Una tarde de viernes, Arturo estaba en su oficina revisando los planos para la restauración del Teatro Juárez en Guanajuato, cuando su asistente le avisó que tenía una visita sin cita. Dice que se llama Tomás Salazar y que es urgente. El corazón de Arturo se detuvo. Tomás Salazar era el nombre de su abuelo, quien había muerto cuando él tenía 20 años. Corrió a la recepción y ahí, parado con una maleta vieja y aspecto de haber viajado mucho, estaba un hombre de unos 70 años que era el vivo retrato de su abuelo difunto. «¿Tío Bernardo?», preguntó Arturo incrédulo. El hombre sonrió con lágrimas en los ojos. «Arturo, mijo, por fin te encontré. Bernardo Salazar era el hermano menor de su abuelo, un carpintero que había emigrado a Estados Unidos 30 años atrás buscando oportunidades mejores. Había perdido contacto con la familia mexicana gradualmente, y solo recientemente, ya retirado y viudo, había decidido volver a México para reconectar con sus raíces. «Estuve buscándote durante meses», le contó Bernardo mientras tomaban café en la oficina de Arturo. «Pregunté en todas las carpinterías que conocía del centro, hasta que alguien me dijo que trabajabas aquí.
pero no imaginé que trabajaras en una empresa tan grande, ni mucho menos que fueras director. Arturo le contó toda su historia. Los años difíciles, el encuentro casual en el museo, la oportunidad que Cristina le había dado y cómo había construido su carrera desde ahí. Bernardo escuchó con orgullo y emoción visible. Tu abuelo estaría tan orgulloso, Arturo. Él siempre supo que ibas a llegar lejos. Me lo dijo muchas veces antes de que yo me fuera a Estados Unidos. Ese nieto mío tiene manos de oro y corazón de carpintero. Va a ser grande, decía. Tío, ¿dónde vas a estar? ¿Tienes dónde quedarte? Bernardo bajó la vista. Pues no, mijo. Acabo de llegar y no conozco a nadie más aquí. Pensaba buscar un hotel barato hasta que organizara algo. Arturo no lo pensó dos veces. Nada de hoteles. Te vas a quedar en mi departamento hasta que encontremos algo mejor. Y si te interesa, tengo muchas historias de carpintería que quiero que me cuentes. Tengo entendido que en Estados Unidos aprendiste técnicas que acá no se conocen mucho. Durante las siguientes semanas, Bernardo se convirtió en consultor informal del departamento de restauración. Tenía conocimientos sobre técnicas de carpintería americana y europea que había aprendido trabajando en Boston y Nueva York, y estaba encantado de compartirlas. Arturo arregló que Cristina le pagara como asesor técnico, lo cual le dio a Bernardo no solo ingreso, sino también propósito en esta etapa de su vida. La relación entre tío y sobrino floreció en algo hermoso. 2 generaciones de carpinteros Salazar, compartiendo conocimiento, historias y amor por el oficio. 3 años después del encuentro en el museo, Arturo había alcanzado un nivel de éxito que superaba incluso sus sueños más ambiciosos. Era reconocido nacionalmente como uno de los mejores restauradores de mobiliario histórico en México. Su departamento había manejado proyectos en prácticamente todos los estados del país, pero más que el éxito profesional y económico, lo que más orgulloso lo hacía era el impacto que había tenido en las vidas de otros carpinteros. 23 carpinteros en total habían sido ayudados directamente por él, ya sea con empleos, con entrenamiento o con conexiones. Todos prosperando, todos manteniendo los valores de excelencia. Un día, Cristina lo llamó a su oficina. Arturo, quiero proponerte algo importante. Arturo se sentó, intrigado. La empresa está creciendo rápido. Estamos abriendo operaciones en Querétaro y San Miguel de Allende. Necesito a alguien que maneje toda la división de trabajos artesanales en estas nuevas plantas. Alguien que establezca los estándares de calidad, que contrate y entrene a los equipos, que mantenga la cultura que hemos construido. Ese alguien eres tú. ¿Me está ofreciendo ser director regional? Te estoy ofreciendo ser vicepresidente de operaciones artesanales para toda la empresa. Reportarías directamente a mí, manejarías un presupuesto de 50 millones de pesos y tendrías autonomía completa para contratar, entrenar y dirigir como mejor te parezca. El salario sería 150,000 pesos mensuales, más participación significativa en utilidades de tu división. Y algo más. Cristina pausó dramáticamente. Quiero ofrecerte 5% de acciones de la empresa. No como compra, sino como reconocimiento de lo que has construido. En 3 años has transformado completamente nuestra división artesanal. Has multiplicado por 4 nuestros ingresos en ese sector. Has creado una reputación que nos tiene trabajando para el gobierno federal, iglesias, museos importantes. Pero más que eso, has creado una cultura de excelencia y solidaridad que es la base de todo lo bueno que esta empresa representa. Eso vale acciones. Arturo se quedó sin palabras durante varios minutos. El niño que había limpiado aserrín en la carpintería de su abuelo, el joven que había llorado cuando su abuelo murió,
El hombre que había dormido en un cuarto compartido, sin saber de dónde vendría el siguiente trabajo, ahora era copropietario de una empresa de 300 millones de pesos anuales. Cristina, yo no sé qué decir, es demasiado generoso. No es generosidad, Arturo, es negocio puro. Esas acciones te van a atar a la empresa a largo plazo, y yo necesito que estés aquí a largo plazo. Eres invaluable. Además, con 5% de la empresa tienes incentivo directo para que la empresa crezca. Todos ganamos. Esa tarde, Arturo firmó los papeles que lo convertían en vicepresidente y accionista. Cuando salió del edificio corporativo, no fue a celebrar a un restaurante caro. Fue directamente a la colonia Doctores, donde sabía que cada tarde se reunían carpinteros buscando trabajo. Encontró a 5 ese día. A cada uno le dio su tarjeta y les dijo: «Llámame el lunes. Voy a hacerles una prueba. Si pasan, tienen trabajo garantizado en una empresa seria con buen salario y oportunidad de crecer». Los 5 llegaron el lunes. 3 pasaron las pruebas y fueron contratados. Los 2 que no pasaron recibieron retroalimentación detallada sobre qué necesitaban mejorar y referencias a programas de entrenamiento gratuitos. 5 años después del día de la puerta atascada, Arturo Salazar era una figura respetada en la industria de la carpintería mexicana. Maderas Finas Fuentes, bajo su liderazgo en la división artesanal, había ganado contratos para restaurar el Palacio Nacional, el Castillo de Chapultepec, catedrales en 6 estados diferentes y mobiliario para embajadas mexicanas en 10 países. La empresa había crecido a 500 empleados en total, 120 de ellos en la división de Arturo. Su participación de 5% en la empresa le generaba dividendos anuales de $1,500,000 de pesos, además de su salario de 180,000 mensuales. Pero para Arturo, el verdadero éxito se medía diferente. Se medía en los 47 carpinteros que había ayudado personalmente a conseguir trabajo y oportunidades. Se medía en las decenas de proyectos de restauración que habían preservado patrimonio histórico para futuras generaciones. Se medía en poder abrazar a su tío Bernardo cada domingo y escuchar sus historias de carpintería de otros tiempos. Se medía en las cartas de agradecimiento que recibía de carpinteros a quienes había dado oportunidades y que ahora prosperaban. Una tarde, mientras revisaba los planos para la restauración de la Catedral de Morelia, Arturo recibió una llamada de un número desconocido. «Maestro Arturo, habla Miguel Torres. ¿Se acuerda de mí?» «Claro que me acuerdo, Miguel. ¿Cómo estás?» «Muy bien, maestro. Le llamo para contarle algo importante. ¿Recuerda que hace 4 años usted me dio oportunidad cuando yo estaba sentado en una banqueta sin esperanzas?» «Por supuesto. Pues, maestro, hoy hice lo mismo por alguien más. Encontré a un carpintero joven en situación difícil. Lo llevé a la empresa donde trabajo ahora, lo recomendé y fue contratado. Solo quería que supiera que el círculo continúa, que lo que usted empezó no termina conmigo». Arturo sintió lágrimas en sus ojos. Exactamente esto era lo que todo había significado. No se trataba solo de su propia transformación, se trataba de crear un ciclo virtuoso donde cada persona ayudada eventualmente ayudaría a otros. «Miguel, eso es lo mejor que me has podido decir. Estoy muy orgulloso de ti». «Gracias, maestro, por todo». Esa noche, Arturo cenó con Cristina en uno de sus restaurantes favoritos. Había una tradición entre ellos de cenar juntos una vez al mes para discutir el negocio, pero también para mantener la amistad que se había desarrollado. «¿Sabes?», dijo Cristina mientras brindaban con vino, «a veces pienso en aquel día en el museo. ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera detenido a hablar contigo? Si hubiera seguido de largo pensando que eras solo otro carpintero ambulante».
Probablemente yo seguiría durmiendo en un cuarto compartido, haciendo trabajitos ocasionales, respondió Arturo. Y yo habría perdido al mejor director que esta empresa ha tenido jamás, añadió Cristina. Pero no se trató solo de suerte, ¿verdad? Se trató de que tú tenías el talento y la integridad, y yo tuve la inteligencia de reconocerlo. Esa combinación es lo que crea oportunidades. Arturo levantó su copa. Brindo por reconocer talento donde otros solo ven apariencias. Y yo brindo, respondió Cristina, por los carpinteros que mantienen vivo un oficio antiguo en un mundo moderno. Por los que entienden que crear cosas bellas y duraderas es la forma más pura de dejar huella en el mundo. En el fondo, ambos sabían que su historia era especial no por ser única, sino por ser replicable. En todo México había carpinteros talentosos en situaciones difíciles, esperando solo una oportunidad justa. Y había empresarios inteligentes que podían beneficiarse enormemente al darles esas oportunidades. El verdadero legado de Arturo no serían los muebles restaurados ni los edificios históricos preservados. Sería demostrar que el mérito, combinado con oportunidad y valores sólidos, siempre encuentra su recompensa. Y que cada persona que recibe ayuda tiene la responsabilidad y el privilegio de ayudar a otros cuando le llegue el momento. Porque al final, como le había enseñado su abuelo y como él ahora enseñaba a otros, la verdadera nobleza de un carpintero no se mide solo por la belleza de lo que crea, sino por cuántas vidas mejora con su ejemplo y su generosidad.